Somos parte de la familia de Dios, todos nosotros. Pablo dice en su epístola, se me hace que es 1 Timoteo, ¿verdad? Está diciendo a Timoteo, mira, debes de mirar a las mujeres jóvenes como tus hermanas, a las mujeres más grandes como tus mamás, igual como los hombres más grandes, Timoteo, míralos como tu papá, y los más jóvenes como tus hermanos. Somos una familia en el Señor, lo que el Señor está diciendo. Y luego, mis hermanos, capítulo 23, el Señor se durmió en la barca. Y se metió para ir para el otro lado y él se durmió. ¿Por qué? Cristo, siendo 100% Dios, también era 100% hombre. Él sufrió todo tipo de tentación que nosotros sufrimos y también sintió lo que es ser cansado. Y él se durmió, se tomó una siesta en la barca y luego llegó el aire, la tempestad, y los discípulos estaban muy espantados, pero el Señor calmó la tempestad. Calmó la tempestad y luego pregunta a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? La fe, mis hermanos, nuestra fe siempre está en el Señor. Está en la palabra. ¿Cómo Cristo calmó? ¿Cómo fue que Cristo calmó la tempestad? Con su palabra. Con su palabra. Usted y yo podemos confiar en la palabra del Señor. Otra vez vuelvo a decir, la importancia de conocer la Biblia, la palabra, porque eso es la palabra de Dios. Tener confianza en la palabra del Señor. Y luego llega a la tierra de los Gadarenos, y estaba un endemoniado que tenía 1000 demonios. Estaba desnudo viviendo en los sepulcros. Pero el Señor llegó ahí y sacó a todos esos demonios. Y ese hombre quedó sano, ¿verdad? Quedó sano, quería ir con el Señor, quería estar con Cristo. Y Cristo dijo: no, aquí quédate. Pero tienes que hablar a otros lo que yo he hecho por ti. Entonces, mis hermanos, ¿verdad? El Señor hizo un milagro en la vida de ese hombre y Cristo le dijo: voy y comparta lo que Dios ha hecho contigo. Y luego, mis hermanos, sigue el capítulo, ¿verdad? Y vamos a empezar desde el verso 41. El verso 41, desde ahí en adelante vamos a cubrir el resto del capítulo. Siguen conmigo los versos para que no digan: están inventando todo, nomás para engañar. Dice, verso 41: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Quizás este hombre Jairo había escuchado del milagro que Cristo hizo para el siervo del centurión. El centurión había, mis hermanos, hecho una sinagoga para los judíos. La sinagoga era un lugar apartado para escuchar del Antiguo Testamento cada sábado. Y luego dice, él llegó postrándose, se humilló ante los pies del Señor, mis hermanos. Es muy bonito. Él, siendo un principal de la sinagoga, y se postró. Pero fíjense la necesidad que tuvo este hombre. Ustedes ya saben la historia, lo que contiene estos versos, de que su hija estaba bien grave. Y él estaba tan desesperado, ¿verdad? Sabía que muchos no querían a Jesús. Sabían de que si él hubiera salido para encontrar a Jesús por cualquier cosa, a Jairo también lo iban a echar menos. Pero él se fijó en la condición de su hija, más que todo. Es un buen padre, Jairo. Se humilla ante Dios en oración pidiendo por su familia. Es un ejemplo para nosotros como padres. Postrándose a los pies de Jesús, y se le rogaba con esa intensidad que entrase a su casa. Es una buena aplicación, ¿verdad? Nosotros como hombres: Señor, entra a nuestra casa. Ayúdame
a tener mi casa en orden, a mantener mi casa en orden. Porque el diablo siempre quiere entrar y causar división. Siempre, mis hermanos, he dicho lo mismo y lo voy a decir otra vez. ¿Por qué las cárceles están llenas? ¿Por qué la juventud se está matando? Porque el hogar está dividido. Número uno, ¿verdad? El Evangelio. Es el primero. Nuestra esperanza como país es el Evangelio. Poder para salvación. Y luego es la familia, el hogar. Y el Señor, ¿verdad? Jairo está diciendo al Señor, entra a mi casa. Es una buena oración para nosotros como el Señor. Entra a mi casa, a mí primero, y para que yo pueda guiar mi casa y pues sanar a los que están en mi casa. Verso 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Jairo, un judío, su hija obviamente también es judía y tiene 12 años. ¿Cuántos hijos tuvo Israel? Tuvo 12 hijos. Vemos aquí, tenemos, ¿verdad?, cómo el Señor va a hacer un milagro aquí, pero también Dios está diciendo algo más, ¿verdad?, tocante los tiempos posteriores. Eso al ratito lo vamos a descubrir. Dice, verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. El Señor va rumbo a la casa de Jairo, principal de la sinagoga. Su hija está enferma, su única hija, que tiene 12 años y necesita un milagro, pero de ir para allá, una mujer que tiene necesidad también, ¿verdad? Dice que gastó todos sus bienes en buscar un alivio para su enfermedad. Y ella perdió todo. Ella no tenía ninguna moneda para buscar otro remedio. Pero ella escuchó, Jesús viene. Y quizás ella dijo, tengo que encontrarme con Jesús. Y a lo mejor otros dijeron, no lo detienes porque va a ir a la casa de Jairo. Y tú ya sabes quién es Jairo. Es el mero ahí en la sinagoga. Es un líder, es un hombre importante. No molestas al maestro. Perdóname, hermanas, pero así era la cultura en aquellos tiempos. Una mujer no podía tocar a un hombre, especialmente si era un rabí como Jesús. Porque un rabí tenía que cuidarse de no contaminarse, porque no sabía en cómo estaba una mujer. Ella sabía eso, pero ella, mis hermanos, sabía que en Cristo podía hacer un milagro. Y dice, mientras iba la multitud la oprimía, verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre de 12 años, verso 44, ya me estoy adelantando. Hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Verso 44. Se le acercó por detrás, podía firmar con el borde de sus vestiduras, porque el borde simbolizaba la autoridad del hombre. Y esta mujer, ¿verdad?, que estaba enferma con esta enfermedad, vino y tocó el borde del vestido de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que al instante ella fue sanada, fue curada. ¿Recuerda quién está escribiendo aquí? Lucas. ¿Quién es Lucas? Lucas no es un apóstol, es un médico, es un doctor, ¿verdad? Y él usa palabras médicas, ¿verdad? Y que ella fue completamente sanada. Un milagro grande. Y dice, verso 45, entonces Jesús dijo,
¿quién es la que me ha tocado? El Señor sabía. Cuando el Señor hace una pregunta así, mis hermanos, está dando oportunidad para la mujer a decir, yo fui, ¿verdad? Entonces, ¿quién me tocó? Y negando todos, dijo Pedro. Pedro siempre habla con el Padre. Y los que con él estaban, maestro, la multitud aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que te ha tocado? A lo mejor Pedro estaba desesperado para llegar a la casa de Jairo y decir, hey, ¿a qué preguntas vamos? Ándale. Verso 46, pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado. Obviamente, ¿verdad? Regresando a lo que dijo Pedro, estaban donde había mucha gente. Y hace poquito que yo estaba en un lugar donde estaba mucha gente y cómo me sentía yo como me estaba ahogando por tanta gente y todos me estaban tocando. Pero cuando el Señor fue tocado por esta mujer, ella tocó el borde de sus vestiduras, ella lo tocó sabiendo que nomás tocando el borde de sus vestiduras iba a ser sana. Ella le tocó, mis hermanos, con la fe. Ella tuvo fe en él, tuvo fe en su autoridad. Y el Señor, eso hizo que el Señor sintiera lo que él sintió. Dice, porque poder salió de mí. Alguien me ha tocado. Alguien me tocó sabiendo que yo puedo hacer un milagro en su vida porque he conocido que ha salido poder de mí. Verso 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. El Señor paró y dijo esto no para avergonzar a la mujer, no para avergonzarla. Otra vez, recuerda, hay que pensar como un judío. Era afuera de orden, era faltando respeto, era quebrantando la ley a tocar a un hombre, especialmente teniendo ese tipo de enfermedad, flujo de sangre. Y quizás ella pensó, pues en mi enfermedad he hecho a este hombre sucio. Con mi enfermedad lo he ensuciado. Pero lo que el Señor va a hacer, mis hermanos, Él va a mostrar que ella tuvo fe. Y todos nosotros deberíamos de tener fe en el Señor. Fe que Dios puede hacer todo, ¿verdad? Lo que es imposible para el hombre, es posible para ¿quién? Para Dios. Pero muchas de las veces mejor gastamos en otras cosas en vez que tocar el borde de la vestidura de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé por qué, porque a mí me pasa también, se me hace más fácil hacer esto y lo otro, y luego oro. Luego que ya no funciona el dinero o algo más, luego empiezo a orar. No, deberíamos primero, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Y lo dice el Señor. Temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le ha habido tocado y como al instante ha sido sanada. Verso 48, fíjase cómo el Señor responde y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. La palabra, mis hermanos, donde Lucas usa la palabra salvado aquí, significa sanidad. Ella quedó sana de su enfermedad. Dice, ve en paz. Ella quebrantó la ley. Tocó a un hombre con su enfermedad, un rabí, al Mesías. Pero, ¿realmente quebrantó la ley? No lo quebrantó. Fíjase cómo el Señor responde a ella. Ve en paz. Ella estaba sanada de su enfermedad física y también en ella no había culpa de quebrantar ninguna ley, porque ella mostró fe en Dios. Si los fariseos hubieran estado ahí, hubieran estado criticando a esa mujer. No puedes tocar a un hombre.
Y tienen una lista larga de reglamentos para mujeres. Pero si Cristo dice, ve en paz, Él es el de la autoridad. Mis hermanos, no debemos de poner un yugo de hombres, porque eso eso nos hace miserables. Por eso la importancia otra vez de conocer la Biblia. Si algo no es bíblico, no debemos de preocuparnos por ello. Si uno dice esto y el otro, y si no está en la Biblia, ignora a esa persona. Porque, mis hermanos, una de las cosas más peores es cuando el hombre impone sus tradiciones que ni siquiera son bíblicos. Dice, ve en paz. Volviendo, ¿verdad?, al principio, Jairo, un judío, su hija, obviamente es judía, 12 años, una mujer que tenía flujo de sangre de 12 años. Algunos piensan, mis hermanos, que esta mujer era una mujer gentil. Algunos piensan que era una mujer gentil. El texto no aclara eso, para que sí podamos decir por 100% era gentil. Pero vemos, mis hermanos, que el Señor vino primero a los suyos, ¿verdad?, a los judíos. Pero ¿qué sucedió? A los suyos, los judíos rechazaron al Señor. Pero el Señor, ¿verdad?, extendió su gracia aquí a nosotros, los gentiles. Pero después, mis hermanos, que el Señor, ¿verdad?, el tiempo de los gentiles, ese número que solamente el Padre conoce, el número del último alma que recibe a Cristo, y cuando suene la trompeta, ¿qué va a suceder? En Apocalipsis está claro que Dios va a obrar en su pueblo de Israel. Y la misma gracia que tenemos nosotros, ellos lo van a tener también. Aquí vemos, mis hermanos, en lo que sucedemos aquí. Si es que esta mujer es gentil, es una idea nada más, ¿verdad? No quiero decir, ¿verdad?, que, sí es mujer gentil. Verso 49, estaba hablando aún cuando vino de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Mis hermanos, Jairo, cuando escuchó eso, ¿verdad?, que su hija había muerto, no puedo imaginar cómo se sentiría él escuchando esas palabras. Pero el Señor luego, mis hermanos, habla palabra de aliento a Jairo. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva o será sana. Otra vez, mis hermanos, la palabra del Señor es nuestro consuelo. La palabra del Señor es nuestro consuelo. Dios va a hacer algo milagroso en la casa de Jairo. Y también, mis hermanos, cuando nosotros pasamos por problemas y el Espíritu Santo nos recuerda lo que dice la palabra y Dios nos saque de esos problemas, Dios nos saque de esos apuros, mis hermanos. Y lo podemos decir como Pablo en 2 Corintios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios, ¿verdad?, empezando en el verso 3, escuchan por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Jairo recibe las noticias, tu hija está muerta. Luego Dios le dice, Jairo, no temas. Igual nosotros también. Cosas suceden y luego viene el Espíritu Santo trayendo a nuestra memoria la palabra del Señor. Dice verso 49, estaba hablando aún cuando vino de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro, verso 50, ¿verdad?
los temas, verso 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Siempre, mis hermanos, el Señor escoge estos tres discípulos, a Pedro, Jacobo, a Juan. ¿Por qué? No sabemos por qué. Hay una idea de que estos eran los más traviesos que el Señor tenía. Juan era un joven todavía, muy joven cuando empezó a seguir a Jesús. Todavía era adolescente. Su hermano Jacobo, él le había dicho, Juan y Jacobo, cuando los samaritanos no recibieron al Señor, ¿qué dijeron ellos? Señor, manda caer azufre y fuego para quemar a estos samaritanos. Y Pedro, ya conocemos cómo es Pedro. Él habla, él actúa antes de pensar. Sin embargo, mis hermanos, el Señor entró a casa y nomás dejó a ellos y a los padres de la niña. Verso 52. Y lloraron todos y hacían lamentación por ella. Un costumbre, mis hermanos, que tenían los judíos es contrataban un equipo de gente para llorar cuando alguien moría. Hasta hoy en día, ¿verdad? Los judíos y los árabes siempre critican a nosotros porque ellos dicen, cuando muere alguien, ustedes no lloran suficiente. Deberían de lamentar y orar y deberían de gritar en llanto para mostrar que perdieron a alguien que querían mucho. Y quizás tienen sentido ellos, pero ya vemos que la lloradera que están haciendo no es de sinceridad. Pero fíjate cómo actúan después. El Señor les dice, no llores, no está muerta, sino que duerme. Primero estaban llorando y luego estaban riéndose y se burlaban de él. Ellos, mis hermanos y hermanas también, ellos, mis hermanos, no estaban conscientes de que el Señor pudiera levantar de los muertos a alguien. ¿Verdad? Quizás algunos escucharon o a lo mejor se olvidaron que el Señor resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda, su único hijo, en el capítulo 7, ¿verdad? Y mientras que Cristo estaba ahí, Cristo iba a resucitar el difunto que se había muerto, la niña que se había muerto. ¿Ya? Otra vez digo lo que dijo Charles Spurgeon. Lo invitaron a predicar, ¿verdad?, en una funeral y él trató de buscar en los evangelios cómo Cristo predicaba en una funeral y él salió que cuando Cristo llegaba a un funeral resucitaba a los que habían muertos. Cristo no predicaba o no predicó en un funeral porque sacaba de la muerte los que estaban muertos. Y ellos, mis hermanos, se burlaban de él, sabiendo que estaba muerto. Y ya para qué, Jairo, ya no lo molestas, ya no hay esperanza. Otra vez digo, mis hermanos, para Dios no hay nada imposible. Quizás hay una situación triste y parece que no hay cambio, parece que quizás una persona que están trabajando con una persona o viviendo con una persona y es difícil, no puede cambiar. No hay nada imposible para Dios. Dice, verso 54, mas él tomándola de la mano, otra vez, un rabí no podía tocar a una mujer con un flujo de sangre, ni podía tocar un cuerpo muerto. Y ni un leproso tampoco. Y el Señor, como si nada, miraba a un leproso y los tocaba y los sanaba. Una persona ya siendo preparados para el entierro, los toca como si nada los levanta. Así, mis hermanos, le tocó la mano y se clamó, diciendo, muchacha, levántate. La palabra muchacha, mis hermanos, es doncella, una mujer joven. Verso 55, entonces su espíritu volvió. Inmediatamente se levantó y le mandó que se le diese de comer. Mis hermanos, Dios hace lo milagroso.
Dios hace lo imposible, al mismo tiempo invita a nosotros a ser prácticos. Él levantó a ella de entre los muertos y luego, al mismo tiempo manda a sus padres, dale de comer. Dale de comer. Hay que ser espirituales. Amén. Dependiendo siempre, dependiendo en Dios por todo. Al mismo tiempo hay que ser práctico. Hacer nuestra parte también. Hacer nuestra parte. Ay, si Dios quiere lo va a hacer, si no, no. Ya estamos sentados más. Esperando que el Señor viene y nos da comida en la boca. Dice el verso 56, sus padres estaban atónitos. Era un milagro, sin duda. Pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. ¿Por qué? Vuelvo a recordarles, mis hermanos, que el Señor todavía nos iba a manifestar como el Mesías hasta la entrada triunfal. Y la entrada triunfal nos va a tocar en unos domingos que vienen. Muy bien, mis hermanos, eso concluye el capítulo 8 para nosotros. Era un estudio más cortito, no quería dejar el capítulo así sin cubrir, no quería tampoco empezar el capítulo 9. Pero hoy, mis hermanos, vamos a tomar tiempo. Primero quiero decir que el miércoles a las 6:30 tenemos estudio y oración. Y también les quiero recordar de que el 31 de marzo es el día de la resurrección. Amén. Y no vamos a tener servicio a las 4 ese día, porque lo vamos a tener a las 7. Vamos a tener un servicio, ¿verdad? Un servicio matutino